Ángeles en Radio. Este programa se elabora con altos estándares de calidad en formato internacional y está ideado para transmitirse en radio comercial o comunitaria. Si desea realizar una retransmisión de este programa, póngase en contacto conmigo a través de mis redes sociales para poder llegar a un acuerdo. Gracias por escuchar mi programa. Comenzamos. El día de hoy vamos a estudiar desde el capítulo número 11 del libro de Zacarías. Que en su primera parte nos habla sobre la devastación de Palestina. Abre, oh Líbano, tus puertas, y devore el fuego tus cedros. Aúlla, oh abeto, porque ha caído el cedro, porque han sido derribados los árboles magníficos. Aullad, encina de Basán, porque destruido ha sido el bosque inaccesible. Se oyen los lamentos de los pastores por la ruina de lo que era su gloria. Retumban los rugidos de los leoncillos, porque ha sido destruida la gloria del Jordán. A partir del versículo número 4 nos habla sobre el buen pastor. Así dice Yahvé, mi Dios: apacienta las ovejas del matadero, cuyos compradores las matan impunemente, y cuyos vendedores dicen, bendito sea Yahvé, pues me ha hecho rico, y los pastores no les tienen compasión. Así tampoco yo me apiadaré, dice Dios, así tampoco yo me apiadaré de los habitantes de esta tierra, dice Yahvé. He aquí que entregaré a los hombres los unos en manos de otros y en poder de su rey. Ellos desolarán la tierra, y yo no los libraré de su mano. Apacenté las ovejas del matadero, porque eran las ovejas más pobres. Y tomé 2 callados. El uno le llamé Gracia, y el otro le llamé Unión, y apacenté el rebaño. Y di muerte a 3 pastores en un mes. Entonces perdí la paciencia con las ovejas, y también ellas estaban cansadas de mí. Y dije, no os apacentaré más. La que debe morir, que muera. La que debe perderse, que se pierda. Y las restantes, que se coman unas a otras. Y tomé mi callado Gracia, y lo rompí para anular mi alianza que había hecho con todos los pueblos, y quedó anulado en aquel día. Y así aquellos más pobres del rebaño, que hacían caso de mí, conocieron que era palabra de Yahvé. A partir del versículo número 12 nos habla sobre el rechazo del buen pastor. Y les dije, si os parece justo, pagad mi salario, y si no, dejadlo. Y ellos pesaron mi salario, 30 monedas de plata. Esto es profético porque nuestro Señor Jesucristo es vendido por Judas por 30 monedas, o por una cifra cercana a las 30 monedas. Viene en Mateo capítulo 27 del versículo 3 al 10, donde dice que Judas le pagaron 30 monedas de plata por Jesucristo. No, en el capítulo 27 dice que tira las monedas en el templo porque se arrepiente de lo que hizo. Pero eran 30 monedas de plata, lo recuerdo así. Si os parece justo, pagad mi salario, y si no, dejadlo. Y ellos pesaron mi salario, 30 monedas de plata. Entonces Yahvé me dijo, tira al alfarero ese lindo precio en que me estimaron.
Tomé entonces las 30 monedas de plata y las tiré al alfarero en la casa de Yahvé, es decir, en el templo, igual en el templo. Luego rompí el cayado, que es la unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. A partir del versículo número 15 nos habla sobre la grey, el pueblo fiel, en manos del mal pastor, de un muy mal pastor. Y Yahvé me dijo: toma también el pertrecho de un pastor insensato, pues he aquí que suscitaré en la tierra un pastor que no cuidará de las ovejas que se pierdan, que hace que se pierdan, que no buscará a las ovejas descarriadas, que no curará a las ovejas heridas, que no alimentará a las ovejas sanas, sino que comerá la carne de las gordas, de las ovejas gordas, y les romperá las pezuñas. Ay del pastor inútil, que abandona el rebaño, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Que se seque completamente su brazo y oscurezca del todo su ojo derecho. Fin del capítulo número 11 del libro de Isaías. Perdón, del libro de Zacarías. Nos habla de las 30 monedas, que es evidentemente un texto profético que hace referencia a Judas cuando vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. El buen pastor es rechazado. El buen pastor es despedido por el precio, por un precio muy bajo, por un salario muy bajo. 30 siclos de plata era el precio de un esclavo, como se puede leer en Éxodo capítulo 21, versículo 32. Todo esto se cumplió en Cristo, vendido por 30 monedas de plata, que luego fueron arrojadas en el templo por el mismísimo Judas, y que sirvió para comprar el campo del alfarero, como lo señala en el capítulo 27 del libro de Mateo, versículo 3. Mateo 27, 3. Es de una enorme grandeza pensar que aún Judas el traidor vino a ser instrumento para que se cumpliese este vaticinio donde Cristo, en la persona del profeta Zacarías, rechaza con infinito sarcasmo, su amor lastimado. Ese lindo precio en que le estimaron y en cuyo significado como precio es de un esclavo herido. Y ya saben que los esclavos heridos eran despreciados porque no servían o no vivían por mucho tiempo. Regresamos. Regresamos. Estamos entonces en el libro de Zacarías, en el capítulo número 11, y hablamos de los elementos proféticos del buen y del mal pastor. Dios envía un mal pastor para castigar al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, y también puede evidentemente ocurrirle lo mismo a la Iglesia Católica. Vamos entonces ahora con el capítulo número 12 del libro de Zacarías, que comienza hablándonos sobre la salvación de Jerusalén y de Judá. Carga. Palabra de Yahvé sobre Israel. Así dice Yahvé, el que extendió los cielos y echó los fundamentos de la tierra, y formó el espíritu que tiene dentro de sí el hombre, todo hombre. He aquí que voy a hacer de Jerusalén una copa de vértigo, la sensación que se tiene cuando se va a caer de una posición muy elevada. Es como una sensación de miedo, de temblor, de mareo, el vértigo. Jerusalén, una copa de vértigo para todos los pueblos a la redonda, y también para Judá. Vendrá la angustia cuando estrechen a Jerusalén. En aquel día,
Haré que Jerusalén sea una piedra pesada para todos los pueblos. Quienes intentaren alzarla, se harán cortaduras, y se congregarán contra ella todos los pueblos de la tierra. En aquel día, dice Yahvé el Señor, heriré de terror a todo caballo, y de locura a sus jinetes. Mas tendré abiertos mis ojos sobre la casa de Judá. A todos los caballos de los pueblos los heriré de ceguera. Dirán los caudillos de Judá en su corazón: mi fortaleza son los moradores de Jerusalén, con Yahvé de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré los caudillos de Judá como brasero encendido en medio de la leña, y como antorcha de fuego que en medio de las gavillas devoran a derecha y a izquierda a todos los pueblos circunvecinos, y Jerusalén será de nuevo habitada en su antiguo sitio en Jerusalén. Supongo que aquí era la expresión del monte Sión o algo así. Versículo 7. Yahvé salvará primero las tiendas o las casas o los edificios de Judá, para que la gloria de la casa del rey David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se enaltezca contra Judá. En aquel día, Yahvé será como un escudo para los habitantes de Jerusalén. El más flaco de entre ellos será en aquel día como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahvé delante de ellos. A partir del versículo número 9 nos habla de la efusión del Espíritu de Dios. En aquel día voy a destruir todos los pueblos que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y pondrán o posarán sus ojos sobre mí, dice Dios, a quien traspasaron. Nótese esta expresión: pondrán sus ojos sobre mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Esto también ya estaba dicho desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Zacarías. Desde el libro de Zacarías ya existía esta profecía. La salvación de la ciudad y del país impele a los salvados a convertirse y pedir perdón por un crimen que han cometido. El pueblo de Israel mató a Dios, mató a Cristo o intentó hacerlo. La penitencia y el duelo que por ello sufren es fruto del espíritu de gracia y de oración, o sea, de la obra de Dios. Llenos de vergüenza reconocerán a quien traspasaron y le harán luto en todas las familias. Sin duda, aquí se refiere al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue rechazado por la grey, por las ovejas ingratas que se comportan más como machos cabríos. Los dos callados, porque ya no pudo ser su pastor como lo anhelaba su alma, han sido también rotos. San Juan cita en este texto, en el Evangelio, capítulo 19, versículo 37, mostrando de una manera inequívoca que es una profecía de la pasión de Cristo y la futura conversión. Cristo fue traspasado por los clavos en la cruz y también por una lanza que le atravesó un costado por parte de un romano para verificar que estuviera muerto. Vamos entonces a continuar. Ya tenemos dos figuras proféticas dentro del libro, dentro del capítulo número 11 y el capítulo número 12 del libro de Zacarías. Se volverán al que traspasaron, y en el capítulo número 11 hablamos de las 30 monedas de plata por las cuales fue vendido. Dios, que viene a representar el salario, el costo de un esclavo herido.
En aquel día heriré de terror a todo caballo y de locura a todo jinete. En aquel día Yahvé será como un escudo para los habitantes de Jerusalén. El más flaco de entre ellos será en aquel día como David, o sea, será como el rey David. Será amigo de Dios a ese grado. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahvé delante de ellos. Recuérdese que Jesucristo es tanto pariente del rey David como de Dios. Y por eso era la unión del hombre con Dios, la máxima reconciliación con Dios. A partir del versículo número 9 nos habla de la efusión del Espíritu Santo. En aquel día voy a destruir todos los pueblos que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y pondrán sus ojos en mí, a quien traspasaron. Lo llorarán como se llora al unigénito. Cristo era el unigénito de la Virgen María. Y harán duelo amargo por él, como suele hacerse por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadat Remón. Hadat Remón en el valle de Megiddo. Se lamentará todo el país, familia por familia, la familia de la casa de David aparte, sus mujeres aparte, familia de la casa de Natán aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Levi aparte, sus mujeres aparte, la familia de Semeí aparte, y sus mujeres aparte, todas las demás familias, cada familia aparte y sus mujeres aparte. ¿Qué quiere decir con esto de que se lamentarán aparte? Por su propia causa. Todo lo que sigue hasta el fin del capítulo, desde el versículo 11, son imágenes de luto nunca antes vistas. En la batalla de Megiddo murió el rey Josías en el año 608 a.C. Viene relatado en el cuarto libro de Reyes, capítulo 23, y en el capítulo 29, versículo 7. En la segunda carta a los Paralipomenos, en el libro de Paralipomenos o Crónicas, capítulo 35, del versículo 22 al 25. El duelo por el rey Josías, que sí fue un rey piadoso, fue el más intenso en la historia de Judá que se conoce. Por eso se toma aquí como referencia o como ejemplo la imagen del luto que se deberá de hacer por el traspasado, por el buen pastor. A ese lugar refiere el Apocalipsis la gran batalla final con el Armagedón. El Armagedón significa la montaña de Megiddo. Armagedón es montaña de Megiddo. Hadat Remón. El Hadat Remón es la aldea situada cerca de Megiddo. Según algunos expositores, se trataría aquí de otra forma de manifestar el duelo, así como las mujeres paganas lloraban la muerte del dios Tamuz o Hadat Remón. De la misma manera se hará luto en Israel por la muerte del traspasado. En árabe, Hadat significa herrero. Estoy tratando de relacionar esto, Tamuz o Hadat Remón. Luego lo pensamos. El profeta describe que habrá una universalidad de luto, tomado como ejemplo a dos familias principales, la familia real del rey David, en la línea de Natán, y la familia sacerdotal de Levi, representada por la línea de Semeí. Se mencionan expresamente las mujeres, pues su participación en el luto era de muy especial importancia. El estudioso de la Sagrada Biblia, Filión, añade lo siguiente: esta profecía comenzó a cumplirse después de la crucifixión del Mesías Jesucristo, cuando todos los que en multitud asistían a ese espectáculo sangriento habían visto lo sucedido, se volvieron golpeándose el pecho, como viene narrado en Lucas 23:48. La realización se continuó el día de Pentecostés, cuando aquellos a quienes dijo: Dios ha hecho Señor y Cristo
a este Jesús que vosotros habéis crucificado, sintieron el corazón vivamente conmovido. Vienen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 36 al 37. Desde entonces, ha continuado siempre cumpliéndose, pero el oráculo espera un cumplimiento más completo y exacto que tendrá lugar cuando todo Israel sea salvo. Según está escrito, el libertador vendrá de Sión y quitará la impiedad de Jacob. Romanos 11:26. Vemos así que la salvación de Israel, que San Pablo llama el misterio en Romanos 11:25, será total, y que en su vuelta a Dios, el regreso a Dios, será para todo el mundo, lo cual no obsta para que aún en el tiempo presente se salven sus reliquias según la elección de su gracia, y por eso al mismo apóstol de San Pablo trataba de provocar sus celos por si podía salvar a alguno de ellos. Romanos 11:14. Así también existe hoy pues una aprobada sede apostólica, la Archicofradía de Oraciones por la Conversión de Israel, nacida a raíz de la conversión de los célebres hermanos Ratisbón, y que funciona principalmente en Jerusalén y en París. Es decir, un grupo de personas que se reúnen a rezar por la salvación del pueblo de Israel, para que se conviertan al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. En un momento regresamos. Regresamos. Continuamos con estudios bíblicos y nos quedamos hablando precisamente de la final conversión del pueblo de Israel. Existe una archicofradía de oraciones, o existía, porque hoy en día incluso el Papa Francisco es uno de los principales opositores a que el pueblo de Israel conozca a Cristo y se convierta al verdadero Dios. El Papa Francisco fue a visitar la tumba del líder del sionismo, Theodor Herzl. Entonces podemos concluir que el Papa Francisco pues no está precisamente del lado de Cristo, Es muy extraño y muy perverso el decir que no es necesaria la conversión de los otros pueblos al Dios verdadero, que sus almas se pierdan. Porque aquí no está diciendo que no hay salvación fuera de la iglesia. O se convierten o se pierden. Así de sencillo. Vamos entonces ahora con el capítulo número 13 del libro de Zacarías, que en su primera parte nos habla sobre la purificación de Jerusalén. En aquel día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la inmundicia. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, exterminaré de la tierra los nombres de los ídolos, es decir, de los dioses falsos, y no quedará más memoria de ellos, y extirparé de la tierra también a los profetas y al espíritu inmundo. Cuando alguno en adelante se ponga a profetizar, le dirá su padre y su madre que le engendraron: no vivirás, es decir, estarían obligados a acabar con su vida. No vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Yahvé. Ahorita ya no hay profetas. Con este libro se estaría cerrando el tiempo de los profetas. Y su padre y su madre, que le engendraron, le traspasarán mientras esté profetizando, es decir, lo van a acuchillar mientras esté profetizando. El hijo, que se vuelve una especie de líder herético, el padre y la madre están obligados a acabar con su vida. Es decir, los padres de Martín Lutero tuvieron que hacerle esto, por ser un falso profeta. Pero a lo mejor ya no vivían, o a lo mejor no lo sabían. Una importante regla, una orden de Dios. ¿Tienes un hijo que se quiere hacer pasar por profeta, que quiere fundar una secta? Estás obligado a acabar con su vida, o si no, es maldición o abominación ante los ojos de Dios. Órdenes expresas. Cuando alguno en adelante se ponga a profetizar,
Le dirán su padre y su madre que le engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahvé. Has jurado en vano, has usado el nombre de Dios en vano. Y su padre y su madre que le engendraron le traspasarán mientras esté profetizando. Cuando en aquel día profeticen los profetas, se avergonzarán cada cual de su visión, y no visitarán más el manto de pelo para mentir, y no vestirán más el manto de pelo para mentir. Un tal dirá: yo no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me compró ya en mi juventud. Y cuando le pregunten: ¿qué son esas heridas en tus manos?, contestará: me hicieron estas heridas en la casa de mis enemigos. Este texto es evidentemente profético, referente a las marcas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, de los clavos que le hicieron, las heridas que le hicieron los clavos. Aquí nos habla de la fuente como un instrumento de ablución y ustral. Es figura de la gracia y de la contrición del pueblo de Israel, del auténtico, del pueblo de Dios, no me refiero al Estado de Israel. Al duelo de antes se une en una ansia de perdón, de purificación, de reconciliación por los agravios que habían infligido al buen pastor. La mayor mancha es la idolatría, y no menos que ella desagrada a Dios, los falsos profetas. Esa peste del pueblo apóstata, por ejemplo los fundadores de la secta satánica de la muerte, esos son falsos profetas. Ellos debieron de ser exterminados por sus padres, que seguramente fueron católicos o bautizados, que no sabían esto. Ellos debían morir, según mandaba la ley, respecto de aquellos que han hablado en nombre de Dios palabras falsas. Deuteronomio 18:20. Esto se cumplirá ahora por mano de los mismos padres. Hasta ese punto los detestarán, que incluso serán asquerosos a los ojos de sus padres, en vez de llenarlos de honores como ellos estaban buscando. Así lo recuerda Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 26. Nótese la expresión espíritu inmundo, aplicada por el Espíritu Santo. Es usada aquí por única vez en el Antiguo Testamento, en tanto que es frecuentemente utilizada la expresión espíritu inmundo en el Nuevo Testamento, es muy frecuentemente utilizada. Bien, pues no hay nada más dramático y grotesco que a un tiempo que la actitud que asumirán aquellos solemnes personajes caídos en desgracia, los malos profetas, abandonarán el manto de pelo con que antes se cubrían, a imitación de Elías, para parecer más respetables. Se avergonzarán de muchas cosas de la Sagrada Escritura, de la fe, y ocultarán avergonzados su antiguo y lucrativo oficio, haciéndose pasar por simples labradores. La Biblia Vulgata añade que esto será según el modelo de Adán como agricultor. El hebreo y la Biblia de los 70 son más fuertes al respecto de esto, pues según ellos, el falso profeta se declara simplemente un esclavo, diciendo que un hombre, esto es una falsa humildad, es una muestra de la falsa humildad, lo compró desde su juventud, y cuando se le pregunte el significado de las incisiones que solían hacerse los falsos profetas, dígase por ejemplo, yo menciono a Cristo que tenía las marcas de los clavos, pero también se habla mucho hoy de los estigmas, que ha habido personas que se cortan la piel para fingir estigmas. Hay estigmas reales, hay persona que padece heridas que no tienen no fueron ocasionadas por ellos, simplemente le surgieron, pero hay personas que también fingen tener estigmas, como por ahí algunos monjes que incluso decían que tenían pacto con Satanás. Dirán que las heridas se produjeron en una riña con amigos, o por el severo tratamiento que les dispensaron sus padres. Como se ve, no se podría, sin forzar totalmente su sentido, aplicar este pasaje, como a veces se ha hecho a las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera interpretación, olvídenla, es incorrecta,
no estamos hablando de las llagas del buen pastor, sino de falsos profetas, imitadores de las llagas de Cristo, que lo imitan solo en apariencia, para ser falsos profetas y poner en boca de Dios cosas que Él nunca les ordenó decir. Vamos entonces ahora con el versículo número 7 que nos habla sobre el castigo del pastor y la dispersión de las ovejas. Despierta, espada, contra mi pastor. Dios decreta violencia contra el mal pastor. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el varón de mi compañía, dice Yahvé de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y extenderé mi mano contra los párvulos, contra los niños más pequeños. Y sucederá que en toda la tierra, dice Yahvé, serán exterminados los 2/3. ¿Los 2/3 de qué? ¿De la población mundial? Los 2/3. Perecerán y quedará en ella solo 1/3. Solo la tercera parte de los habitantes. Y este tercio lo meteré en el fuego, y lo purificaré como se purifica la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre, y yo lo escucharé. Yo diré, pueblo mío es, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Fin del capítulo número 13 del libro de Zacarías. Queda entonces bastante claro. La profecía del buen pastor. El buen pastor, el que conduce adecuadamente a las ovejas, el que las aparta de todos los vicios. El divino Mesías. Es una notable luz en medio de la oscuridad del pecado, en medio de la oscuridad de la confusión. En el versículo número 8, Filión hace notar que el profeta trata ahora de la santificación completa y de la gloria final del pueblo de Dios. ¿Cómo será redimido el pueblo de Dios? Solamente 1/3. Quizás se utilice para representar que serán muy pocos los que auténticamente permanezcan en la fe. Pero sabemos que no llegará a perecer ese pueblo, se salvará un pequeño resto, como dicen los otros profetas también. Eso es lo que nos garantizan los últimos versículos del capítulo número 13 del libro de Zacarías. Vamos entonces ahora rápidamente con el capítulo número 14 del libro de Zacarías, que en su primera parte nos habla sobre el auxilio divino para Jerusalén. He aquí que viene el día de Yahvé, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esto también es profético de nuestro Señor Jesucristo, cómo se repartieron su manto los soldados romanos a través de suertes. Porque reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad será llevada al cautiverio, pero un resto del pueblo podrá permanecer en la ciudad. Entonces saldrá Yahvé y combatirá a aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Pondrá en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al lado del levante, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia levante y hacia poniente, y se formará un valle muy grande. La mitad del monte será trasladada hacia el norte y la otra hacia el mediodía. Entonces huiréis por el valle de mis montes, pues el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis como huyen cuando hay un terremoto en tiempo de Osías, rey de Judá, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Esto ya es una profecía mesiánica, evidentemente. En aquel día no habrá luz, sino frío y hielo, es decir, oscuridad. No habrá sol. Será único ese día que solo conoce Yahvé. No será ni día ni noche, mas a la hora de la tarde
habrá luz. ¿Por qué habrá luz a la hora de la tarde? En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. Vamos a una breve pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Entramos en la parte final de este programa y estábamos hablando precisamente de lo que dice el capítulo número 14 del libro de Zacarías, sobre lo que parece ser el terrible día del juicio final. No habrá luz, solamente habrá frío y hielo, no habrá ni día ni noche, mas a la hora de la tarde habrá luz. Pero no se sabe qué clase de luz. En aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Y Yahvé será rey sobre la tierra entera, pues en aquel día Yahvé será único, y único su nombre. Todo el país será transformado en llanura, desde Geba hasta Rimón, el sur de Jerusalén. Y ésta quedará elevada y habitada en su antiguo sitio, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta antigua, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anananel, con doble Anananel, hasta los lagares del rey, es decir, donde se aplastaba la uva para hacer vino. Habitará en ella y no habrá más anatema, es decir, no habrá más destrucción. Jerusalén vivirá en paz. A partir del versículo número 12 nos habla de la ruina de los enemigos, y esta será la plaga con que Yahvé herirá a todos los pueblos que hicieron guerra a Jerusalén. Estando ellos en pie, se consumirá su carne, sus ojos se corromperán en sus cuencas, y su lengua se les pudrirá en la misma boca. En aquel día habrá gran confusión entre ellos, agarrarán cada cual la mano del otro, y alzarán la mano contra su prójimo. También Judá luchará en Jerusalén, y serán juntadas las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro y plata y vestidos y gran abundancia. La misma plaga herirá a los caballos, mulos, camellos, asnos y todas las bestias que se hallaren en aquel campamento. Bueno, miren, a mí me parece esto como un holocausto nuclear. Estas imágenes se me asemejan a un holocausto nuclear. A partir del versículo número 16 nos habla de la conversión de los gentiles. Y todos aquellos que quedaren de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año por año para adorar al Rey, Yahvé de los ejércitos, y celebrarán la fiesta de los tabernáculos. No vendrá lluvia sobre aquellas tribus de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y si el pueblo de Egipto no sube y no viene, no lloverá sobre él. Habrá allí aquella plaga con que Yahvé herirá a las naciones que no suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las gentes paganas que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. A partir del versículo número 20 nos habla sobre la santidad de Jerusalén. En aquel día, aún sobre las campanillas de los caballos, se escribirá: sagrado a Yahvé, consagrado a Yahvé, es decir, dedicado a un fin bueno, a la adoración de Dios, a honrar el nombre de Dios. Y las ollas en la casa de Yahvé serán como los vasos de libación delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Yahvé de los ejércitos, y todos los que ofrecieren sacrificios vendrán y las tomarán para cocer en ellas, en estas ollas, y no habrá ya cananeos en la casa de Yahvé de los ejércitos en aquel día. Ya no habrá pueblos paganos en la casa de Dios en aquel día. Fin del capítulo número 14 del libro de Zacarías, y también es el final del libro de Zacarías. Nos describe un momento muy especial en que ocurrirá un cambio en toda la naturaleza. Se describe la terrible suerte de los enemigos de Jerusalén,
que se refirió en el versículo número 3, morirán de una peste horrorosa y buscarán apoyo sin encontrarlo. Dice que su lengua se pudrirá en su boca y que sus ojos también. Mientras que Jerusalén se apoderará de los despojos de todos los ricos del mundo. Bueno, esto ha sido malinterpretado por los sionistas, que piensan que son los dueños de todas las riquezas del mundo. Piensan que van a dominar el mundo. Pero en realidad se refiere a que esto será legado al pueblo fiel a Dios. Y ellos no son pueblo fiel a Dios. Dios los condena como Goyim. Para comenzar, los condena como un pueblo de paganos rebeldes al actual gobierno del Estado de Israel, a la actual élite israelí, a la élite de los judíos. No se les considera pueblo de Dios, pues no se han convertido. Ya les dije que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, y ellos aborrecen a su Hijo. Los gentiles sobrevivientes de la catástrofe se convertirán al verdadero Dios, lo cual queda aquí expresado, porque van a participar en la fiesta de los tabernáculos. Si una nación de todas formas se negara a adorar al verdadero Dios, Dios castigará con hambre a ese pueblo. Egipto representa aquí todo el mundo pagano. Un pueblo que particularmente practica la brujería será gravemente castigado. Su pecado consiste, según nos describió San Jerónimo, en su incredulidad en los milagros de Cristo. Que en las campanillas de los caballos se escribirá también ahí, en letras pequeñas, consagrado a Yahvé, porque todos los bienes son de Dios, todas las cosas serán santificadas, aun en las bestias. Ya no habrá espacio para las cosas inmundas, para los amuletos, para las supercherías, para la adoración de demonios. Ya no habrá espacio para eso. Será una teocracia perfecta, el gobierno de Dios perfecto, la consumación de la tierra prometida. No habrá ya cananeos, no habrá ya paganos ni filisteos, ya no habrá esa clase de cultos diabólicos. Esos pueblos que se desviaron del camino de Dios no existirán. Que no haya entre nosotros ningún cananeo, sino que todos vivamos según las enseñanzas de Dios, de su iglesia, en la expectación de nuestra bienaventurada esperanza y de la venida del gran Dios y el Salvador nuestro Jesucristo, a quien con el Padre y el Espíritu Santo se gloria ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Véase cita referencial a Tito capítulo 2, versículo 13. Pues bien, es así como llegamos al final de una emisión más de Estudios Bíblicos. Gracias a Dios, gracias a ustedes por escuchar. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Continuamos después con el libro de San Malaquías. El libro de San Malaquías, que el nombre de San Malaquías se puede interpretar como ángel del Señor, ángel mensajero del Señor, o como mensajero mío. Obviamente sería mensajero de Dios. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.